Listo. Ya, un minuto, por favor. Empezamos. Bien, damos inicio a la sesión de hoy, planificación vial urbana, vía Webex. Quiero agradecer al Círculo de Investigación de los estudiantes de Ingeniería Civil por la oportunidad para poder compartir algunas ideas sobre lo que es la planificación vial urbana, su importancia y también la razón por la cual los ingenieros civiles debemos de participar y retomar el liderazgo en lo que es la planificación urbana. Bien, primero daremos unos conceptos de lo que es la planificación urbana y luego pasaremos a detallar algunos casos ya puntuales en la ciudad del Cusco, de algunas intervenciones que han sido no tan adecuadas o fallidas y de los futuros proyectos que se vienen desarrollando, se vienen formulando y obviamente el aporte de ustedes para ver qué podemos hacer para solucionar el problema de la vialidad. La planificación urbana, como ustedes de repente han podido escuchar anteriormente, es mirar hacia el futuro, básicamente, y preguntarnos qué va a pasar con la infraestructura vial, la circulación y la movilidad de las personas en un futuro, de acá 10 años, de acá 20 años, incluso de acá 30 años. Muchos países se adentran en esto y hacen que los proyectos se empiecen a construir desde mucho antes, por ejemplo 10, 20 y hasta 30 años antes, ya previniendo lo que va a pasar. Normalmente nuestras entidades no gestionan documentos como planes, por ejemplo, de vialidad, transporte, planes maestros a futuro, y ya cuando las vías han colapsado, cuando se han deteriorado, cuando los pavimentos se han malogrado, es ahí donde recién nos ponemos a pensar qué hacer. No lo planificamos, no vemos qué es lo que va a pasar, si es el material adecuado, si es la tecnología mejor para este tipo de solución. Entonces, eso es un poco lo que es la planificación vial, es mirar al futuro y definitivamente ponernos a pensar qué es lo que va a pasar en unos 10, 15, 20 años. Entonces,
La planificación vial está en una jerarquía muchísimo mayor a lo que es la elaboración de perfiles y la elaboración de expedientes técnicos. Básicamente se refiere a la elaboración de planes, ¿no? Planes como lo que vamos a ver posteriormente. Entonces tenemos los planes de movilidad, los perfiles y los expedientes técnicos. Vamos a ver la importancia y cómo se desarrollan estos en este contexto. En esta fase de la planificación es una recopilación de ideas, pero es lo más difícil de hacer. Dar ideas para solucionar, generar estas ideas requiere de mucha ingeniería. Luego evaluamos a nivel de perfiles si esta idea que hemos planteado es rentable y finalmente ya la ejecutamos. Hace una fase de... Entonces, ¿dónde está la dificultad? ¿O cuál es el que tiene más retos? En la primera, explotamos nuestro cerebro, pensamos en cuál va a ser esta solución. En la segunda fase de elaboración de perfil, le vamos a demostrarlo. Tenemos la rentabilidad del proyecto, lo tangibilizamos con la ingeniería y en la última fase simplemente se lo damos a alguien para que lo construya. Ya no hay que pensar mucho. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago cómo doy una solución, cómo doy una idea? Luego, ¿es rentable? Por ejemplo, lo que voy a construir se va a pagar, se va a mantener en el tiempo. Y al final, una vez que ya he demostrado todo eso en la fase 1 y en la fase 2, simplemente lo llevo a una ejecución, donde ya soy más, no necesito planear mucho, solo ejecuto lo que otros ya pensaron. ¿Por qué es importante la planificación vial? La planificación a 10, 15, 20 años en el futuro era prever problemas. Entonces, igualmente en este triángulo, en esta pirámide de prioridades, la planificación es súper importante porque si de ahí no salen las ideas, no podemos seguir a los siguientes niveles. Vamos a demostrar por qué es importante, ¿no? ¿En dónde se soluciona el problema? Digamos, el problema de congestión, el problema de transporte público, se soluciona en el nivel más alto, en el nivel de idea, en el nivel del plan. Luego nos preguntamos cómo voy a construirlo, a quién le voy a pedir el dinero. ¿Será al MEF, a la región, a la municipalidad o algún programa de gobierno que me va a financiar? Y en el tercer nivel simplemente ya tengo el dinero, ya tengo un problema solucionado y me lo doy a una empresa para que lo ejecute. O lo hago por administración directa. Entonces, resumiendo, cómo se ejecuta esto durante una línea del tiempo, ¿no? La fase de construcción es la etapa en el momento. La fase 2 puede durar hasta 5 años en demostrarse, conseguirse el dinero. Y la fase 1 es una mirada, como hemos dicho, de 10 a 20 años en el futuro. Por ejemplo, si nos hacemos la pregunta cómo solucionar el problema de la congestión y movilidad en el Perú, en el alto nivel diríamos hay que cambiar el concepto de movilidad, ¿no? Las personas deben utilizar el transporte masivo, por ejemplo. Luego veamos si lo podemos demostrar con números, si es rentable, y al final simplemente lo pasamos a ejecución. Entonces el reto es, señores ingenieros, futuros ingenieros, el reto es dar estas ideas y llevar a demostrarlas y conseguir el presupuesto. El reto no está en simplemente hacer la ejecución de un proyecto.
Bien, entonces, ¿cuáles son los planes? ¿Cuál ha sido el aporte en cuanto a la planificación vial en el Cusco? Tenemos 5 planes. El Plan Metropolitano del Cusco, que es una mirada a la ciudad del Cusco y a las otras ciudades satélites que están muy cerca del Cusco, por ejemplo, Bamba, Anta, Pisa, etcétera, ¿no? Las ciudades o capitales de provincias que se pueden integrar o que están mucho más cerca del plan de desarrollo urbano, que es en la cual se desarrolla y se dan parámetros para la construcción de vías y para la construcción de edificios. El plan de movilidad y espacios públicos, uno de los planes más recientes, es el único que habla sobre la ingeniería de transportes, la vialidad, la seguridad vial. Luego viene el plan maestro del centro histórico, totalmente abocado, en el cual nos dice cómo debe ser la movilidad en el centro histórico, dónde hay el parqueo, cuáles deben ser las características de cada una de las calles por donde circulamos, y finalmente el plan urbano distrital del Cusco, que es un plan específico solo para el distrito del Cusco. Pero la pregunta es, ¿quién elabora estos documentos de gestión? ¿Quién planifica? ¿Serán los ingenieros? ¿Serán los arquitectos o los economistas? ¿Qué equipo está a cargo? Entonces la respuesta es casi obvia. La mayoría de las veces estos equipos son liderados por arquitectos que tienen un interés mayor en lo que es la planificación vial, en lo que es la planificación urbana. Están capacitados, llevan cursos de ingeniería de transportes, transportes 1, transportes 2, ferrocarriles, aeropuertos, etcétera. Luego, ¿qué saben sobre lo que es la vialidad, ¿no? Temas específicos, cursos de maestría sobre ingeniería de transportes. ¿Saben ellos lo que son los niveles de servicio de las vías, por ejemplo, la circulación, las operaciones, el tráfico, el flujo vehicular? ¿Han llevado cursos sobre esto? ¿Entienden cuál es la problemática de la congestión? ¿Han llevado cursos sobre esto? Luego, han llevado cursos o dentro de sus cursos de formación tienen el tema de transporte público, por ejemplo. Saben sobre lo que es la movilidad urbana, sistemas multimodales, por ejemplo, de cómo transitan las personas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los ingenieros no lideramos la planificación vial en las ciudades? ¿No? ¿Qué podemos esperar de otros profesionales que no tienen esta capacitación para lidiar con los problemas de la infraestructura vial y la movilidad? Entonces les voy a comentar cuál es la filosofía, ¿no? Podemos hacer un diseño vial, pero ¿en base a qué? ¿Cuál es nuestra filosofía? ¿Cómo ha cambiado esta filosofía en los últimos 50 años? Nos remitimos a lo que es el transporte sostenible. Podemos ver que ya este tema de sostenibilidad, el medio ambiente, de que un proyecto sea autosustentable, económico, seguro, rentable, que no afecte al medio ambiente, está en todas las ramas. Pero ¿cómo se entiende dentro de lo que es el transporte? Entonces vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el transporte o una solución para la infraestructura del transporte debe evitar accidentes, debe reducir el gasto operativo, debe permanecer o ser sostenible en el tiempo, debe durar, debe reducirse las emisiones, contaminación, puede haber una contaminación ambiental, una contaminación sonora, etc. ¿Cómo era la ingeniería hace unos 50 años? ¿Cómo diseñaban nuestros ingenieros predecesores?
Antes no había este concepto de transporte sostenible, simplemente había la ingeniería vial y la ingeniería de transporte. Entonces, en ese entonces no importaba cuánto se gastaba, no había el SNIF, no había el IRPF, no se regulaba el gasto, simplemente se hacía una carretera al puerto y alguien lo decidiera, podía estar subsidiado o esperaban que el Estado le subsidie, no se evaluaba la sustentabilidad del proyecto, no se tenía el concepto de la seguridad de los accidentes que se iban a producir y tampoco se tenía cuidado con el medio ambiente, no se contaminaba, no se hacía el control de las emisiones, no se pedía que los vehículos, por ejemplo, tengan ciertas características. Algunos ejemplos, podría ser la construcción de un teleférico, obras viales que no eran rentables, que caían, autopistas con muchos accidentes, con malos diseños, y autos que estaban contaminando y saturando todo el aire, ¿no?, en la ciudad. Ya con estos conceptos de lo que es el transporte sostenible y mirando hacia el futuro, entendiendo la importancia de la planificación, vayamos a algunos puntos de formación en la ciudad. Veamos aplicaciones fallidas donde la ingeniería ha caído o donde no se ha hecho una buena práctica de la ingeniería. El primer caso que les puedo contar es el del puente bypass de la avenida Tupac Amaru. No sé si algunos viven por esta zona. Yo vivía en la urbanización Kennedy, más o menos cuando se estaba desarrollando este proyecto. Entonces, aquí tienen una serie de problemas, básicamente conceptuales, diseño, de falla de acceso. Veamos los problemas. Como podemos ver, este no es un puente recto, es un puente que tiene unas curvas, los cuales al transitar a alta velocidad es bastante peligroso. Los que hayan pasado por ahí es bien peligroso. ¿Cómo han tratado de solucionarlo? Lo han hecho una vez que ya se había construido este puente, ¿no? Luego, uno de los grandes errores de colocar este puente era de que este tipo de infraestructura tipo bypass se coloca más que todo entre vías de alto flujo, es decir, dos vías arteriales. Este no es el caso, se tiene una vía colectora y una vía arterial, lo que significa que hubo un error en su ubicación, no se debió colocar ahí. Este puente hubiera sido mejor instalarlo, por ejemplo, en los óvalos de Julio o en el óvalo Pachacute. Hacer un bypass, un paso de nivel en este sector era inadecuado. Son más o menos 8 o 10 millones de soles que se han invertido en este proyecto para una intersección de poca demanda. Luego ha tenido una falla con los accesos. Las personas que vienen de la avenida Brasil, de la vía expresa, no pueden ingresar hacia esta dirección del bypass, ¿no? Ellos básicamente tienen que buscar otras rutas para poder ingresar. Esto por falta de espacio. Entonces se ha planteado una obra tan grande en lugares donde no se tiene el espacio, en una zona residencial, como lo podríamos ver. Otro de los fallos en la ingeniería fue la construcción del puente bypass UNSAC, en los cuales no se dimensionó bien los espacios y la luz, ¿no?, entre los pilares, reduciendo la capacidad de la vía. Como podemos ver, se ha ajustado en esta zona del bus y el auto rojo, se ha ajustado a solo 2 carriles, lo cual puede generar accidentes, reduce la capacidad, no ha sido bien conceptuado. Se han dado cuenta de este detalle igual una vez que se ha construido, ya cuando el residente ya no podía hacer nada, tenía todos los planos hechos, había mandado a hacer estructura metálica, salió este problema. No hubo un especialista que evaluara el tema vial.
Otro de los problemas fue el puente de Bypass Marcaval. Este puente, uno de los problemas principales es que se construye y se coloca este puente en una mala ubicación. Nunca se debe colocar un puente cerca de una intersección, menos si es semaforizada, porque deja de funcionar. Las personas, todos los modos de circulación se dan a nivel, deja de tener funcionalidad del puente. Para esto debió cerrar esta intersección para que los giros existentes que vienen de las vías transversales se anulen y haya un flujo recto. Esto no sucede, las personas no suben al puente, circulan aprovechando la semaforización. Hay accidentes en esta zona, pese a que han restringido con rejas, la gente sigue circulando por la pista. Otro error ¿cuál fue el error aquí? Nunca preguntaron a un ingeniero con especialidad en vialidad, simplemente lo mandaron a diseñar con un ingeniero estructural y este garantizó que no se iba a caer el puente, pero nadie puso a preguntar si era la ubicación correcta. Este tipo de puentes se cierra la calle o se construyen a media calle, mucho más arriba, nunca cerca de una intersección. También las rampas perjudicaron a los vecinos que vivían en los entornos. Vayamos a otro caso, veamos la vía de evitamiento. Una vía con bastantes errores, por ejemplo, errores conceptuales. Nadie sabe si esta vía es una vía expresa, una vía de alta velocidad o es una vía arterial con pasos a nivel. Entonces, vayamos a ver los problemas que tiene. ¿Qué? Sí, solo sopa. Como vemos, hay personas que pueden circular por debajo. La cantidad de puentes es insuficiente. Se pueden colocar puentes cada 400 o 500 metros, que son las distancias mediante las cuales nos pueden caminar sin problema, ¿no? Cada 500 metros. Y si no es el caso y no hay economía para construir puentes peatonales, se deben poner pasos a nivel, pero controlados, por ejemplo con semaforización especial o semaforización inteligente. Otro de los problemas, como podemos ver aquí, la distancia entre los dos puentes aproximadamente supera el kilómetro o los 2 kilómetros. Nadie va a esperar o va a caminar una tremenda distancia para poder cruzar. Como vemos, hay una densidad enorme, creciente, poblacional a la izquierda, y también una de gran densidad hacia las laderas del lado derecho. O sea, ya no es una vía de evitamiento, es una vía que está en medio de una zona urbana. Tendría ser una vía expresa, pero le faltan muchos puentes, o una vía arterial, y habría que hacer modificaciones geométricas. Entonces, conceptualmente está mal diseñado. Otro de los problemas es que no tiene accesos o rampas definidas, como vamos a ver aquí. Una persona que viene de bajada y quiere salir por este bypass no lo puede hacer porque hay un camino de tierra que no se ha construido, rompiendo las veredas, se circula y pasa por debajo. Entonces, fallas en los accesos, en el diseño de acceso. Veamos más de eso. Actualmente los vehículos bajan por esta rampa de tierra y hacen, pasando por las veredas, unas veredas que se han roto intencionalmente, llegan a hacer el giro y salen de la vía de evitamiento. Otro problema que se generó fue la creación de intersecciones peligrosas sin control. Esta es una que está más o menos a la altura de Maestro, y que es crear una intersección a través de un puente que une la vía expresa con la vía de donde hay muchos problemas, accidentes por la velocidad de los vehículos.
Veamos uno de los problemas, casi ya saliendo de la vía de evitamiento y conectando con la prolongación de la Avenida de la Cultura a la carretera nacional. Dos flujos fuertes, ¿no? Una nacional, otro de gran velocidad como de la vía de evitamiento, que se encuentran en una zona donde no hay ninguna regulación, nadie sabe quién tiene el derecho de pasar, no hay una señal que dice pare a uno de los sentidos, disminuir de la velocidad o algún dispositivo de control, como un rompemuelle, como un disipador de velocidad para reducir y eliminar este problema de los accidentes. Entonces, luego de ver estas ejecuciones fallidas de la ingeniería, pasemos ya a preguntarnos qué podemos proponer, dónde podemos evaluar, qué podríamos desarrollar, cuál sería nuestro aporte común. Tenemos temas como mejorar el transporte urbano, es necesario, ya ha colapsado, no es un sistema óptimo. La reconstrucción y construcción de nuevas vías, tenemos una infraestructura trunca con un diseño de una ciudad antigua, donde se necesita dar muchas vías. Tenemos sistemas inteligentes de transporte para un mejoramiento del sistema de control semafórico, control de velocidades. Nadie sabe cuál es la velocidad de las vías en la ciudad de Cusco. Si viene un turista o una persona de fuera, no sabe a qué velocidad circular por las calles del Cusco. No hay una catalogación, no hay señalización que nos diga, o nadie que nos controle la velocidad. Por eso hay los accidentes. Una de las zonas con muchos accidentes es el paradero del con la 28 de julio, zona en la cual hubo muchísimos accidentes por el exceso de velocidades, pese a que habían sistemas de control de semáforos, pero no habían dispositivos para regular la velocidad de los vehículos que estaban circulando. Luego la construcción de ciclovías, algo que no está implementada en la ciudad del Cusco. Ahora que estamos en esta pandemia, muchas personas salen en sus bicicletas, están recordando cómo era circular por las vías del Cusco. Deberíamos tener una infraestructura dedicada para esto, una infraestructura básica. Luego tendríamos la regulación de taxis que están invadiendo el Cusco, que están haciendo que hay una congestión increíble. Entonces, veamos primero el tema del tratamiento del transporte público. Habíamos dicho que todo lo que propongamos debe ser sustentable, sostenible. ¿Cuál elegimos? ¿Qué solución debemos elegir? ¿Un metro, un tren rápido, un bus rápido, BRT, un teleférico o un carril bus? ¿Cuál es la solución más adecuada para la ciudad del Cusco? ¿Cómo saber esto? Esto es planificación vial. Primero está en costos, podríamos decir. Queremos evaluar la rentabilidad, que es lo más importante. El metro, luego un tren ligero, luego un teleférico, luego un bus rápido de transporte o BRT, que es un carril segregado, absolutamente de uso único para buses, y un carril exclusivo donde también se podría permitir las entradas y salidas, generalmente colocado a la derecha. ¿Cuál es el más óptimo para la ciudad? ¿Cómo respondemos este problema de ingeniería? ¿Lo pueden absolver esto los arquitectos, los economistas, que son los encargados de los proyectos, o deben ser los ingenieros especializados en planificación vial, ingeniería de transporte? Obrigado. Veamos este caso. Esta es una simulación del sistema actual de buses, en la cual se ha tratado de entender cómo se está trabajando.
cómo es el sistema actual del transporte público. En la Avenida de la Cultura está bajo un tema de investigación en los cuales se está creando un modelo de microsimulación para entender cómo sería futuro o cuál sería el planteamiento en el caso de BRT o de uso rápido del transporte, que sería una de las soluciones más adecuadas, dado que un metro sería muy costoso, nunca pasaría la rentabilidad, tampoco pasaría un tren rápido, y estaríamos decidiendo entre un carril bus y un sistema de BRT. ¿No? Podemos ver en la simulación los buses en un sentido en color rojo y los buses en el otro sentido de la Avenida de la Cultura de color amarillo, ¿no? Aquí obviamente se están simulando, está analizando todo el entorno geométrico, la configuración semafórica, para ver cómo impacta el tráfico mixto, el tráfico mezclado, cómo malogra la circulación de los buses, cómo es que se perjudica la circulación del transporte público con respecto a la existencia de los buses, la existencia de vehículos que son taxis, que son vehículos privados, que generan demoras en el transporte público. ¿Qué pasaría si tuviéramos un carril único para la circulación del sistema de transporte público? Ya sea un carril bus o ya sea un RT, cualquiera de los dos. Entonces podemos verificar, podríamos simular, podríamos planificar el futuro del transporte público. Ya se acerca en unos 3 años la nueva licitación de rutas para el transporte público, pero todavía no hemos dado respuesta a cuál va a ser la infraestructura que vamos a entregar a estos transportistas, a los sistemas de transporte público. ¿Qué infraestructura les vamos a entregar? ¿Les vamos a pedir de que circulen por una zona exclusiva o simplemente les vamos a dar la continuidad sobre el sistema mixto, ¿no? Con mucho tráfico y con muchas demoras que existe ahora? Entonces es el momento de planificar a 10, 20 años cuál es el futuro del transporte público en la ciudad. Bien, veamos otro caso. Entonces, como habíamos dicho, se trata de plantear un nuevo modelo integral del transporte público. Aquí se ha marcado en rojo unos puntos rojos a lo largo de la infraestructura vial existente: Avenida de la Cultura, Pulimayo, Alameda, 28 de julio, vía de evitamiento, vía expresa. Sobre las vías de mayor capacidad podría circular, y esta topografía nos permitiría tener vehículos de alta capacidad, la sección de las vías también. Entonces podríamos implementarlo a futuro. Esto obviamente después de que se liciten estas rutas en el año 2023, van a durar 10 años en los cuales no podemos dar ninguna solución, no podemos intervenir, ya que ellos están concesionados. Debemos tomar la decisión ya. Otro tema, el caso 2, sería construcción de nueva infraestructura. Como habíamos visto, la red vial es una red trunca, donde muchas de las vías son discontinuas, no son longitudinales, se pierden, tal como lo vemos en este plano. No, hay nodos donde hay conflictos, donde se acaban las vías. Por ejemplo, la vía de evitamiento se acaba en este nodo en rojo, no tiene continuidad. Igual la vía expresa no tiene continuidad. Varias otras, por ejemplo, no hay un conector para la avenida de Circunvalación Norte, que viene desde la Granja Caira, que debería empatar por todo el sector de Alto Cosco y llegar hasta Collasuyo y conectar con este. No son
son deficiencias de nuestra red que no han sido planificadas. La ciudad ha ido creciendo, las asociaciones de vivienda, las APV, se han ido consolidando sobre callecitas de una forma nada planificada y no hay espacios para conectar a estas vías. Es necesario ya explorar cuáles son las nuevas formas, los nuevos diseños viales para poder completar de alguna forma y dar una mayor capacidad a las vías de esta red trunca. Veamos algunas soluciones de la infraestructura vial. Por ejemplo, colocación de un bypass en la avenida Diagonal, en la avenida de la Cultura. Y se ha evaluado la necesidad, por ejemplo, un bypass en esta zona hubiera sido más adecuado que lo que habíamos visto en la avenida Tupac Amaru, en ese proyecto de bypass, porque es la unión de dos vías arteriales grandes, la avenida Diagonal y en continuidad de la avenida Guayruropata, y la otra sería la vía de la avenida de la Cultura, que tiene un altísimo tráfico. Entonces, mediante este estudio se ha podido demostrar de que los niveles de servicio, la circulación, la calidad de la circulación de los vehículos mejoraría bastante con una solución de este tipo. Básicamente dos carriles elevados de la avenida de la Cultura y un carril a nivel que estaría haciendo para personas que quieren hacer giros o quieren salir de la avenida de la Cultura. Veamos otro caso. Este es el caso de la avenida 28 de Julio a la altura del tercer paradero, con las vías transversales en las cuales tenemos una intersección grande. También se ha propuesto aquí hacer una especie de bypass, un paso a desnivel, para dar mayor fluidez y resolver este problema también de accidentes por la alta velocidad. Los peatones podrían cruzar con tranquilidad por debajo del bypass, y los vehículos que quieran ir desde el óvalo de Libertadores hasta el óvalo de Pachacute podrían ir de una forma fluida sin ser interrumpidos, ¿no?, por el semáforo. Las personas que quieran salir a las calles transversales irían por los colectores derechos de la avenida 28 de Julio, donde sí está regulado mediante semaforización. Vemos los sistemas de control y cómo interactúan los vehículos con la circulación peatonal, teniendo ya la infraestructura construida de un bypass. Obviamente el ingreso a esta vía rápida esta vía rápida sería únicamente para las personas que quieren ir de frente, sin interrupciones, desde el óvalo Libertadores hasta el otro óvalo, ¿no?, de Pachacute. Estaría destinado para esto. Otra infraestructura que se podría colocar en la vía de evitamiento, en vez de estos rompemuelles que se han construido, generan muchas demoras, porque todos los vehículos, haya o no haya peatones, se tienen que adecuar y tienen que parar. Y necesariamente sería la colocación de semáforos inteligentes, los cuales solamente se activarían a requerimiento de un peatón, ¿no? Si un peatón está ahí circulando, se detienen. Si no hay un peatón, inmediatamente da el paso a los vehículos. Entonces podría ser de forma dinámica un sistema ITS, un sistema inteligente de tránsito, que sería más óptimo, por ejemplo, en el caso de que en horas de que no haya presencia de peatones, habría mucha fluidez en estas vías, no tendrían que detenerse por
la existencia de tremendos rompemuelles o disipadores de velocidad que se han construido. Antes de que los rehagan, ¿no? Eran unos disipadores nada técnicos, no tenían una geometría adecuada y más que todo malograban los vehículos, especialmente autos. Entonces sí hay soluciones para puntos como la vía de evitamiento, donde hay conflictos con la presencia de los peatones, donde se necesita garantizar la seguridad vial. Especialmente sabemos que la prioridad la tienen los peatones, no los vehículos, y mantenemos óptima la circulación de los vehículos sin generar muchas demoras. Veamos el caso de esta intersección de conflicto justamente en la vía de evitamiento, donde no hay ninguna regulación, donde las personas han abierto unos pases forzados para las intersecciones que no fueron consideradas. Se tienen barrios a la derecha y a la izquierda y una gran movilidad de vehículos que querían circular, y miren, hay bastante tráfico que pasa por el puente y no hay una regulación, no se sabe quién tiene el derecho de paso en esta intersección tan grande, ¿no? Los peatones no tienen ninguna seguridad para pasar, no se ha planificado nada. Los que construyeron esta vía y los que diseñaron la vía de evitamiento nunca se preguntaron qué hacer con este tráfico transversal. Mucha gente que sale, como ven, olas de vehículos que salen de los barrios de la derecha, que quieren cruzar o quieren ir hacia el norte o hacia el sur de la ciudad, pero de que hay un conflicto total. Esta intersección ya parece la India, ¿no? Nadie sabe quién tiene el derecho de circulación. Vehículos de alta velocidad en dirección norte y sur que pueden llegar a impactar con vehículos de la circulación transversal. Veamos otro ejemplo de modelación de cómo en la vía de evitamiento se generan colas y demoras a raíz de los rompemuelles o disipadores de velocidad que se han colocado, ¿no? Cuando los vehículos llegan sin presencia de peatones, empiezan a generarse demoras en la circulación, pese a que no hay peatones en el conflicto. Entonces, estas demoras, como dijimos, se podían haber solucionado con otro tipo de sistemas de control. En esta oportunidad se puede analizar toda la circulación. Entonces, esto se realiza en el nivel de elaboración de un perfil, ¿no? Que es donde yo decido cómo van a hacer, qué tipos de control va a haber, si la vía va a ser a nivel, a desnivel, si va a haber pasos peatonales en distintos puntos. Por ejemplo, estos pasos peatonales que se han creado aquí, las personas lo utilizan por miedo a no ser arrollados por los vehículos, pero de existir una semaforización en ese punto, ya no se podría colocar, ya no tendría funcionalidad el puente peatonal. Entonces, estos son los problemas que se han presentado, que se han demostrado operacionalmente a nivel de planificación. Cuando yo llego a la ejecución del expediente técnico, ya no me pregunto sobre estos problemas, simplemente ya no tengo opción para cambiar nada, porque el presupuesto ya está dado, ya me han licitado, y yo como empresa solamente tengo que ejecutar. Entonces, estos problemas no deben saltar en la ejecución, deben salir en la etapa de preinversión, en la etapa de perfil o en la etapa incluso de planes o planificación. Y vemos las zonas donde habría conflictos entre los flujos de carretera nacional y la salida de la vía de evitamiento, ¿no? Donde dijimos que no hay un
sistema de control de prioridad. Veamos otro ejemplo de otro proyecto que se va a realizar a futuro, o bueno, no tan a futuro, se va a realizar probablemente en un año, que es la remodelación o la reconstrucción del bypass de San Sebastián entre los distritos de Cusco, Huanchac y San Sebastián. Aquí está el obelisco del Cóndor y se va a construir una infraestructura por debajo de este bypass, ampliando la capacidad de la vía. También se va a ampliar la capacidad de los puentes del bypass con accesos internos para vehículos que en la actualidad no pueden ingresar hacia la Avenida de la Cultura proviniendo de las vías como Avenida Perú, La Prona y la prolongación de Tupac Amaru, ampliando la capacidad en estos óvalos y también duplicando la capacidad en la circulación transversal. Este sería el óvalo por debajo del bypass con mayor capacidad y se va a unir a la parte que ya está construida. Actualmente esta pavimentación está totalmente destruida, colapsada por el paso de vehículos, como vemos, vehículos de alto tonelaje, vehículos pesados, 3 o 4 ejes en muchos casos que van hacia la cervecería cusqueña y a otros destinos. Aquí también se plantea tener una serie de sistemas de control para disminuir y controlar la velocidad de los vehículos, ya que hay bastante interacción con peatones. Entonces, al realizarse la construcción de esta vía, obviamente se va a cerrar toda la circulación de la Avenida de la Cultura y la pregunta es, ¿cómo se va a planificar esto? ¿Cómo se va a controlar el cierre y por dónde van a circular aproximadamente 3.500 vehículos que estén circulando por la Avenida de la Cultura? ¿Cómo van a circular una vez que se cierre este bypass, esta zona para su construcción? Veamos otro caso. Se ha planteado también una reconstrucción o una construcción de un bypass en la intersección o las intersecciones que están alrededor del óvalo de Pachacuti, ¿no? Donde hay bastante congestión en horas punta, donde se está analizando, se está investigando cómo se mejoraría la circulación, cómo serían los pasos a desnivel, cuál es el flujo más importante, y de acuerdo a esta demanda recién entra cuántos carriles tenemos, cómo va a ser la geometría, ¿no? El diseño de la geometría es ya al final, una vez que hemos pensado cómo solucionar el tráfico de esta zona de alta congestión. Entonces se han probado varios escenarios para poder resolver este problema, que es un nodo importante donde generan muchas demoras a raíz de la alta congestión en horas punta. Otro tema que pudimos evaluar también en una oportunidad fue el caos que existe en la circulación en espacios de uso mixto como el mercado Vinocanchón, por ejemplo, ¿no? Donde es necesario un reordenamiento, ¿no? También podemos, es parte de la planificación, realizar el ordenamiento en diversos puntos multimodales, donde hay una alta circulación peatonal, donde hay estacionamientos, y donde hay vehículos pesados y vehículos livianos. Como vemos, la idea es de maximizar la capacidad vial y recuperar los espacios que han sido tomados por los comerciantes, claro, garantizando la circulación peatonal ordenada.
zonas de conflicto en donde se necesitan, por ejemplo, semaforizaciones o sistemas de control, porque como podemos ver, no se sabe quién tiene el derecho de paso. Planificar las horas de desembarco de los vehículos pesados, hacerlo en horas nocturnas, por ejemplo, para que se recuperen la capacidad y no se bloqueen las vías, ¿no? Alrededor de este mercado. Veamos otro de los proyectos que está en estudio, es la construcción de un conector o la conectividad que existe entre la vía final de la Avenida del Ejército y su conexión con la carretera nacional que sale desde Antonio Lorena, ¿no? Aquí también es necesario un conector que nos dé mayor fluidez. Es uno de los proyectos que se está evaluando a construir en los próximos años como parte de la planificación vial. Se está evaluando la demanda, la cantidad de vehículos que utilizarían esta vía, cuántos carriles, por ejemplo, se necesitarían esta vía. Eso no lo puede determinar un ingeniero que hace simplemente diseño geométrico. No sabría cómo sustentar la cantidad de vehículos, ¿no? Porque hay que analizar si se van a poner intersecciones, si estas intersecciones van a ser semaforizadas, si tiene una capacidad en las vías, por ejemplo en la Avenida del Ejército, para esta capacidad de entrante deberían proponer bypasses en las intersecciones, en dos intersecciones claves que están actualmente semaforizadas en la Avenida del Ejército, Caletera, y la otra es la que está siguiente, General Buendía, por ejemplo, para garantizar la fluidez de lo que ahora es la circulación y las largas colas que se generan en la Avenida del Ejército. Entonces se está evaluando cómo responder esto para tener una mayor fluidez en esta infraestructura vial. De esa forma también construir este conector, una especie de rampa con puentes para poder unir y para que los vehículos puedan salir de forma más rápida hacia los destinos de Poroy y hacia Anta, Urubamba. Veamos otro caso, es el de la nueva vía expresa. En este caso se tienen nuevas infraestructuras que todavía no se han probado su eficiencia en el Perú, que son estos óvalos partidos, que son un nuevo tipo de óvalos a construir. Tendríamos que ver si estos son funcionales o no, y ver si la geometría de esta vía está adecuada, ¿no? Inicialmente en la etapa de perfil se había considerado que sea una vía a desnivel totalmente del inicio a fin, con rampas de entrada y salida. Esto ha sido cambiado en el estudio técnico, lo cual demuestra una inconsistencia en la planificación. ¿Por qué se ha cambiado esto ya en el estudio técnico? No se ha cambiado en etapas previas como la factibilidad, la prefactibilidad del proyecto, ¿no? Todo eso se debe decidir antes. Otro proyecto a futuro y que se está evaluando es considerar, no sé qué tan rentable sea esto, pero como habíamos dicho, todo proyecto debe ser sostenible. Es un tren elevado sobre una infraestructura especial a lo largo de la Avenida de la Cultura, como una solución a lo que sería el transporte público. Para esto deberíamos eliminar todos los buses de transporte, deberíamos gastar una cantidad enorme de dinero para construir toda esta infraestructura. Entonces, no solo se trata de plantear o de dar ideas, sino de ver si son rentables. Se puede construir, si son, quién las va a operar, quién va a pagar la operación, quién va a pagar el mantenimiento,
y esto puede funcionar por sí solo si es sustentable. Veamos el caso de la vía de evitamiento 2, un proyecto necesario que en los próximos 10 años sería el proyecto más necesario del Cusco. También este proyecto se está discutiendo mucho de cuál va a ser su trazo y cómo se va a llegar a consolidar y unir la vía de evitamiento 1 y la salida de Coroa en la ciudad del Cusco. Entonces hay muchos tramos de este que van cruzando por encima del río Guatunay, por zonas donde se tiene que hacer muchas expropiaciones. Entonces, si vamos a construir esto, el proyecto tiene que empezar ya, porque saben que expropiar un terreno puede durar 5 años más. Expropiar estos terrenos, conseguir el dinero para financiarlo. El Banco Mundial nos puede dar la financiación, pero siempre nos va a pedir que todos estos diseños, este trazo saneado y no tenga conflictos con en el momento de la construcción. Entonces, como parte de la planificación, queremos construirlo en 10 años, ya debemos estar trabajando sobre este estudio, sobre este proyecto. Entonces, es un proyecto clave que va a poder continuar el tráfico que existe de la vía de evitamiento 1, llevarlo a manera de una vía rápida hacia la salida del Cusco, conectando con Antonio Lorena, más o menos pues antes del sector de Viva el Perú. Entonces, estos trazos hay que evaluarlos, hay que trabajarlos, no debemos dejarlos pendientes, porque una vez que ya no podamos hacer nada, va a ser muy tarde. Finalmente, hay un sistema de infraestructura de ciclovías que se está planteando, va sobre la red vial básica, la red vial más fuerte con mayor capacidad, y es muy importante tener una red vial sobre las principales infraestructuras, vías arteriales, más que todo vía expresa, línea de la cultura que falta integrar, Alameda, 28 de julio, para que no haya una red trunca como lo habíamos visto. Ese era el gran problema de la infraestructura para vehículos, era una red trunca. Entonces, actualmente esta infraestructura solo está en algunas porciones del día. Estas son las pocas porciones que tenemos, alrededor de 7.2 kilómetros construidos, sobre lo cual hay que trabajar mucho. Debe haber siempre un espacio para peatones, un espacio inclusivo, ¿no? Hemos dicho que lo sustentable significa un transporte sostenible, un transporte inclusivo para otros modos, otras personas que quieran circular, ¿no? Jóvenes que van a la universidad, a los institutos, de repente no los mayores, pero las personas que puedan utilizar una bicicleta lo deban hacer. Eso nos da un esquema multimodal donde podemos cambiar de tipo de transporte para llegar a nuestros destinos. Y bueno, eso es todo. Quiero dar las gracias y pasar a la etapa de preguntas si es que tienen algunas dudas sobre cómo poder dar un aporte en este aspecto. Bueno, ingeniero, antes de comenzar con las preguntas, bueno, ingeniero, a nombre del Círculo, del Círculo de Investigación de Estudiantes de Ingeniería Civil, CIEUAC, de la Universidad Andina del Cusco, decirles gracias y agradecerle por compartir temas muy importantes, ¿no? Sistemas que podrían entrar en funcionamiento, que constituyen formidables saltos en la dirección correcta, ¿no? Que ayudarán a resolver, pues, el problema vehicular y de transporte en nuestra ciudad del Cusco. Soluciones óptimas y sostenibles, ¿no? Para ello, pues, se requieren soluciones que aprovechen, utilicen de forma óptima nuestro espacio en la ciudad.
Y estoy seguro, Inge, que fue de mucho provecho para cada uno de los participantes el día de hoy. Y seguramente en un futuro, pues solucionado ya los problemas que vivimos hoy en día, podamos tenerlo en una ponencia presencial donde seguro será de mucho provecho para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, ingeniero, y comenzaremos con las preguntas de los participantes. Correcto. Chicos, preguntas hacia el ingeniero, por favor. ¿Alguna duda, consulta hacia el ingeniero? En todo caso, bueno, Inge, quizás nos podría dar, Inge, quizás algunas cosas, algunas pautas o algunas conclusiones finales, Inge, para poder terminar de una vez con el curso. Ok, entonces, a manera de una retroalimentación de lo que hemos visto hoy día, lo que podemos decir es que la aplicación de una filosofía de transporte sostenible, hay que tener en cuenta todos esos factores que hemos mencionado. Debe ser inclusivo, hay que pensar en los peatones, en la seguridad vial, en las bicicletas, en el transporte público masivo. Hay que controlar el transporte privado. Hay que entender bien la demanda, los planificadores viales deben entender muy bien la demanda para poder crear las nuevas infraestructuras. Una vez que ya he decidido qué tipo de infraestructura crear, cómo va a ser esta infraestructura, qué tecnología hay, ya es más fácil afinar este diseño, ¿no? Ya pasarlo a una versión final de planos, un CAD, y dar los pequeños toques del diseño, ¿no? Pero ya sobre todos los problemas viales resueltos, como hemos visto en estos downfalls o ejemplos fallidos de la ejecución de la ingeniería. Tómenlo en cuenta y siempre opten por los profesionales especializados, que son, si es que lideran un equipo para hacer un expediente técnico o hacer algún tipo de estudio, contraten a los profesionales especializados, ya sean instrumentales, especialistas en puentes, en orientaciones, en movilidad, en planificación vial, para que no se den estos errores que hemos podido plasmar en esta presentación. Sin más, agradecer a ustedes, al Círculo de Estudios de Ingeniería Civil, por la oportunidad de compartir esto esta tarde. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Sería...